Somos quienes van a revelar los secretos de One Piece. Los podcasters gigantes, valientes guerreros del análisis. El Ragnarok de las teorías. Está por comenzar. Ya. Ya, pa. Pues listo, vamos a comenzar, Nakamas. Regresamos nuevamente una vez más por aquí, por estos lados. Esta semana decidí volver a hacer esta bitácora de la flota. Entonces ya oficialmente nos vamos con el episodio número 2. Seguimos todavía otra semana de descanso en el manga, entonces pues esto finalmente nos va a servir también un poquito. Esta semana decidí tomar un tema que me llamó mucho la atención. Esta semana quiero analizar un poquito más a detalle la obra de Oda y cómo él toma muchas cosas de la realidad y las plasma en su historia. El día de hoy me gustaría hablar un poquito sobre los Shichibukais, en cómo son considerados en el mundo de One Piece. ¿Realmente son malvados? ¿Son piratas legales? ¿O qué son ellos realmente, no? Entonces, pues, yo creo que podemos ir empezando ahorita con este live y espero pues sea de su agrado. Bitácora de la Flota, episodio 2. El gobierno mundial, el sistema que crea una narrativa y divide al mundo. ¿Qué pasa cuando el gobierno decide que un pirata ya no es un criminal, sino un aliado? ¿Sigue siendo un villano o se convierte en una herramienta del sistema? Como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que fueron los Shichibukais en su momento. Para los que están ahorita al día con el manga y pues también con el anime, pues ya sabemos que ahorita ese sistema de poder que existía en One Piece ha quedado revocado. Entonces ahorita los Shichibukais ya no existen, pero por mucho tiempo trabajaron al servicio del gobierno. Esta es una institución, pues vamos a llamarla institución porque pues así fue nombrada, que estuvo trabajando para hacer el trabajo sucio tal vez del gobierno disfrazado de pues no sé cómo llamarlo, pues del mensaje que mandaba el gobierno diciendo que eran parte de ellos, ¿no? O sea, no los marcaban ni como buenos ni como malos. Pero bueno, vamos viendo este caso. Vamos a hablar de los Shichibukais y sobre todo también vamos a hablar de lo que fue el caso de Dressrosa y la figura de Doflamingo. Yo soy Manuel, algunos ya me conocen, pertenezco al equipo del podcast de los sombreros de paja. Como ya lo habíamos comentado, íbamos a empezar a hacer este tipo de dinámicas entre semana, en donde tal vez nada más sea un monólogo de mi parte, después vamos a ver cómo lo vamos mejorando o qué más vamos haciendo. El día de hoy me toca presentarles la bitácora de la flota y este es el episodio número 2. En One Piece hemos visto muchas cosas a lo largo de tantos años de la historia, ¿no? Y pues realmente hemos visto cómo se maneja todo su sistema de gobierno. Este sistema Oda definitivamente lo está tomando del exterior, de lo que vivimos en el día a día. A mí me llama mucho la atención cómo Oda toma las cosas que ve y las empieza a plasmar en su historia. En One Piece hemos visto que existe el gobierno mundial, existe la marina, existen los Shichibukais y existen los Yonkos. Estos son los 4 poderes que en teoría mantienen un equilibrio dentro del mundo, de este universo de Ichiro Oda. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar mucho en lo que es la relación entre el gobierno mundial y los Shichibukais. ¿Qué son los Shichibukais? Los Shichibukais fueron en su momento, pues vamos a llamarle tripulaciones de piratas que fueron adoptados por el gobierno mundial con la finalidad de desarrollar actividades que el gobierno no podía hacer. Entre ellos a quienes teníamos a Jinbe en su momento, teníamos a Boa Hancock, tenemos a Crocodile, al mismo Baggy en las últimas etapas de este sistema.
Y pues la finalidad principal del gobierno era que piratas pelearan contra piratas, ¿vale? Entonces, ese era el trabajo tal vez de lo que el gobierno pensaba en su momento, de mandarlos como carne de cañón para lo que ellos no pueden hacer, o con la finalidad tal vez de proteger a la marina en su momento. Entonces, en resumidas cuentas, ahorita tenemos que los Chichibukais fueron creados con la finalidad de piratas que combatan piratas, bajo el símbolo de la fuerza del gobierno mundial. ¿Qué recibían estos grupos a cambio de estar trabajando con el gobierno? El primer punto que recibían era que congelaban sus recompensas. ¿Eso qué quiere decir? Que podían estarse moviendo libremente por donde fuera en el mundo y no iban a ser detenidos y no iban a ser incriminados como es el caso de un pirata cualquiera. ¿Y eso qué es eso en qué repercutía? En que podían operar con mucha más libertad que un pirata normal. Y eso lo empezamos a ver a lo largo de la historia con los distintos personajes que desenvolvieron en esta parte del gobierno. ¿Qué nos quiere decir Oda con esta parte? Efectivamente esto Oda no se lo sacó de la manga y dijo, ahorita me lo voy a inventar, ¿no? Oda nos está dando a entender que en su historia el sistema no elimina el crimen. El sistema administra el crimen. Entonces ese es pues son temas muy profundos, en donde sí tenemos que hacer mucho hincapié en que la historia de Oda no es un cuento de niños realmente. O sea, tiene muchos tenores que empiezan a reflejarse dentro de lo que es nuestra actualidad, nuestra realidad como sociedad. ¿Qué se buscaba con esto? Pues finalmente lo que el gobierno quería, ellos llaman a todos estos sistemas que ya les había yo mencionado antes como un equilibrio. La realidad es que no existe un equilibrio. La realidad es que ellos querían monopolizar el control de todo lo que ocurría en el mundo y esto lo podían conseguir a través de esta situación. Y básicamente los Chichibukais pues son eso. Son, pues vamos a llamarle mercenarios subcontratados que van y combaten a los piratas porque finalmente entre ellos no existe una legalidad. Bueno, tengo ahí mis dudas porque los yonkos se mueven de otra manera y hubo un momento en donde Big Mom hizo ver que sí debe de haber principios hasta entre los piratas. Y pues estos piratas son aliados del gobierno. Y como se los mencioné, esto no es un error del guión, esto es el poder de Oda, donde nos está demostrando cómo funciona el poder del gobierno mundial y cómo está controlando todo este sistema. Durante la historia tuvimos dos casos muy interesantes en donde los Shichibukais llegaron, invadieron un país y lo controlaron. El primero fue el caso de Arabasta, que es uno de nuestros, yo creo que para muchos uno de los arcos favoritos, y el siguiente es Dressrosa, que a diferencia de Arabasta, pues muchos sabemos que Dressrosa es uno de los arcos más atacados por el fandom, ¿no? Por todo lo que pasó en el anime y lo que pasó un poquito en el manga, ¿no? Pero pues finalmente todo tiene una razón de ser. En este arco, en el arco de Dressrosa es que es en el que me quiero enfocar porque creo que es donde se ve más marcado esto que hablamos del poder del gobierno mundial y cómo ingiere pues vamos a llamarle el caos administrado, ¿no? En este arco surge la figura de uno de los villanos, pues vamos a decirle más queridos de la obra de Oda, ¿no? Que es Don Quijote do Flamingo. Don Quijote do Flamingo no solo es un pirata, es un dragón celestial. No es erradicado. Su familia decidió dejar Mary Joyce y eso empieza a generar muchos problemas y traumas en él. ¿Qué es lo que hace que lo enfocan a tomar las decisiones y tener esa necesidad de poder? Porque la realidad es que Don Flamingo, en cuanto tuviera todo lo que necesitaba, se le iba a voltear al gobierno mundial.
Yo tengo la idea también de que por esta posición que él tenía como dragón celestial, también el gobierno tomaba muchas consideraciones con él y con su hermano. Bueno, sabemos lo que pasó con Corazón. Corazón fue un espía infiltrado de la Marina para atacar a la familia Don Quijote, ¿no? Pero bueno, finalmente el gobierno accede a más cosas con él, yo creo que por esa posición que él tenía. Él llega al reino de Dressrosa, derroca de manera, pues vamos a llamarle anárquica, derroca al gobierno en turno y llega y se instaura. A partir de este momento, Don Flamingo empieza, pues vamos a llamarle instaurar pues sí, es una dictadura. Literalmente es una dictadura liderada por él y por su gente. Otro aspecto que pues también hemos visto en el mundo real, porque pues esto no es una fantasía, estas son cosas que ocurren en el mundo. Esto pues lo estamos viendo en el día a día, ¿vale? Entonces llega, él instaura su dictadura y empieza a tomar el país para llevar a cabo todos sus negocios, porque pues él también era pues vamos a llamarle un broker del bajo mundo. Entonces empieza a desarrollar todos sus negocios, entre comillas, ocultos del gobierno mundial, porque tal vez el gobierno sí sabía de sus movimientos, pero volvemos a lo mismo, por su posición se lo permitía. Empieza a hacer el tráfico de armas, que es la razón por la que el ejército revolucionario llega directamente a atacarlo a Dressrosa, que es donde coincide con el reencuentro entre Luffy y Sabo, ¿no? Entonces ya tenemos que Doflamingo es un ex Shichibukai, fue el dictador de Dressrosa, un dragón celestial que ya no está en Marillois y pues sobre todo un broker del inframundo, ¿no? Por todo lo que movía. Finalmente tenemos que Dressrosa era una isla controlada completamente por Doflamingo. Lo que pasa acá, y es donde empieza a entrar en juego esta teoría que tengo de cómo el gobierno lo toma, porque pues finalmente sí lo saben. Lo que hace Don Flamingo no es tomar un país, es tomarlo con cierta legitimidad fabricada. Porque mientras tenga el título, el mundo puede mirar hacia otro lado. O sea, ¿a qué vamos con esto? En el mundo de One Piece también existen ciertas leyes pues vamos a llamarle de convivencia entre la sociedad, ¿vale? Por eso mismo existe el leveling. Existen las reuniones de leveling donde se reúnen todos los gobernantes y en teoría también toman decisiones. Pero bueno, sabemos en dónde termina todo eso. Entonces lo que ocurre en Dressrosa es una situación controlada por parte del gobierno, porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Entonces por ese lado pues no pueden fingir que no sabían, que finalmente así lo hicieron, ¿no? Pues eso ya es un descaro total. Al instaurar esto, pues el gobierno no dijo nada. Él llegó, derrocó al rey, derrocó al abuelo de Rebeca, en ese entonces, ahorita se me fue el nombre del rey. Lo derroca, se instaura Don Flamingo, empieza a hacer sus movimientos y el gobierno lo sabía. Ojo, quiero aclarar una situación aquí. Aquí es importante mencionar porque a diferencia de Crocodile y de Doflamingo, el caso de Kaido es distinto. Con el caso de Kaido es un tema pues vamos a llamarle de respeto, porque no es que Kaido haya estado alineado con lo mismo que hizo él en Wano, porque él hizo exactamente lo mismo, pero él no está alineado con el gobierno, porque también el gobierno tiene un tema. Cuando cuando estos países no están alineados con ellos, el gobierno se olvida de ellos.
no existen. Eso es lo que pasó con Wano, sumado a que el gobierno no es tan fácil que vaya y combata a un yonko. Los yonkos son como que vamos a llamarle una institución de mayor jerarquía en donde existe cierto respeto, y ya sabemos también con cierto personaje que es Shanks, que hay una relación todavía de aún más respeto muy similar a la de Doflamingo, pero bueno, eso lo platicaremos en otro momento. Don Flamingo, al llegar a instalarse en Dressrosa, gobierna con 3 cosas. Una, miedo, dependencia económica del país hacia las mafias y una realidad manipulada, porque eso fue lo más importante de todo. Entonces ya no saben en dónde están. Empieza toda la pérdida de la gente de Dressrosa de sus derechos y garantías como ciudadanos dentro de su propio país, ¿no? Pero esta realidad, como ya lo mencioné, está controlada por parte del gobierno, porque pues ellos finalmente nunca dijeron nada, lo aceptaron y lo dejaron ser. Sabemos que cuando alguien se rebelaba en el caso de Dressrosa, lo que hacían uno, o lo encarcelaban o lo convertían en juguete. Al convertirse en juguete, pues el poder de Doflamingo le permitía que no que perdieran su memoria, y no solo su memoria ellos, no, perdón, ellos sí recordaban, los que no recordaban era la gente que los rodeaba, entonces literalmente desapareces de tu país. Esto es una manera muy, pues vamos a llamarle, no sabría, no, la verdad es que no sabría cómo llamarle, pero esto conlleva un poco de lo que vemos en la historia, a veces universal, en donde hay desaparecidos que se oponen a los sistemas. Pero finalmente ellos terminan siendo juguetes, borrados de la memoria de sus seres queridos, y sobre todo terminan como esclavos del sistema, ¿vale? Eso en el mundo real, bajo este control, se le llama propaganda. Entonces empieza a haber una propaganda en donde dicen que en Dressrosa todas las cosas están bien, y empiezan a hacer todo un control de la agenda del país por cómo lo manejaba Don Flamingo, ¿no? Entonces aquí es donde nos estamos dando cuenta que si controlas el relato, controlas el consentimiento. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Que pues finalmente si tienes una retórica que todo el mundo acepta, pues nadie te va a decir nada. Y viene pues la pregunta que duele bastante aquí, ¿no? Y es, ¿por qué el sistema, por qué el gobierno mundial acepta a Doflamingo, a gente como Don Flamingo? Y esto yo lo veo pues, de una manera en donde si lo ves a un nivel macro, como lo es el gobierno mundial, pues los piratas te hacen el trabajo sucio. Entonces eso te deslinda de responsabilidades de cosas en donde puedan manchar tu nombre. Mantiene ciertos equilibrios, eso pudiera ser en algún momento, porque en efecto, si ves tú como gobierno que algo se está saliendo del lugar, con un grupo de gente que no te respeta, como es el caso de los piratas, pues mandas otros piratas que van a tomar las medidas necesarias para resolverte el problema. Y esto también sirve como barrera contra amenazas, porque pues finalmente esto es como si se convirtieran en sus propios grupos de choque, ¿no? ¿Con esto a qué vamos? El gobierno mundial no está creando héroes, empieza a crear herramientas para su beneficio, ¿vale? Cuando estas situaciones ocurren, y también sabemos que cuando acabó lo que fue Dressrosa, pues sabemos lo que es la figura de Morgans. Morgans es un ente que va para donde la marea lo lleva y donde le conviene. Si le conviene estar con el gobierno, va a trabajar en pro del gobierno. Si le conviene estar en contra, lo hará en contra del gobierno. Finalmente, al final de la historia de Dressrosa, ellos manipulan el gobierno y terminan echándole la culpa a la flota de los Mugiwara. Entonces, cuando crea esta narrativa y crea los Shichibukais, ¿qué es lo que empieza a pasar? El gobierno te nombra Shichibukai y mágicamente ya no eres pirata, eres un aliado. Eso ya lo vimos. Entonces, tus pecados quedan perdonados, si lo quieres ver de cierta manera. El simbolismo existe también para que el mundo piense que el gobierno tiene el control. Volvemos al tema. Están manejando una retórica en este punto en donde están haciendo creer que todo está en orden y todo está bajo el control del gobierno. Es más,
recordaremos los que vimos Film Red, ¿no? Que cuando empiezan a hablar de los piratas toda la gente los detesta, ¿no? Pero pues, finalmente en muchos casos los piratas son los héroes que han llegado a salvar países, ¿no? Y pues finalmente ellos tienen el control de la agenda, o sea, lo que no se reporta no existe y lo que se reporta con el enfoque que conviene y aquí es donde entra la figura de Morgans, ¿no? Y si algo pasa, pues sacamos un chivo expiatorio y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Analizando ya un poquito más esto, pues sí nos quedamos pensando y decimos, oye, pues la realidad no está muy alejada de esta caricatura, ¿no? Y es donde donde empieza el análisis de la obra a fondo, ¿no? O sea, finalmente tienes un país, llega una persona, instaura una dictadura, estuvo por N cantidad de años instaurado en este país y pues nadie dijo nada. Eso se vuelve una situación crítica porque es donde también la misma sociedad empieza a normalizar actos que no son correctos. Y es donde entra nuevamente la retórica del gobierno mundial en este momento, ¿no? Como dice que él lo tiene controlado, pues vamos a decir que existe el derecho internacional. Existe el derecho internacional. Entonces todas las sociedades están correctas y nadie se puede ir a meter ahí porque ellos están siendo gobernados de la manera correcta, ¿no? Pero finalmente siempre va a haber alguien que se dé cuenta de que las cosas no están bien. La misma gente dentro del país pues se vio explotada, ¿no? O sea, durante todo este tiempo existió una explotación, como ya les mencioné, finalmente las personas se transformaban en juguetes y a su vez terminaban siendo esclavos, sin contar pues los recursos que ocupaba Doflamingo para hacer todo el tráfico del armamento y él estar instaurando más desorden dentro del mundo. Esta narrativa nos lleva pues a cuestionar mucho, ¿no? O sea, y yo creo que a veces en el momento no lo vemos, sino hasta que ocurre. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo instaurado él en este país? Hasta que llegó Luffy y se dio a la tarea de salvarlo. En ese momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Luffy está violando el derecho internacional de Dressrosa. Porque pues ellos no pueden entrar a derrocar un gobierno, porque pues nada más porque así lo quisieron, ¿no? En este caso es donde en estos días he estado reflexionando mucho este tema y es donde me ha llamado mucho la atención cómo también en el mundo empezamos a caer en este juego, ¿no? Y es donde empezamos a creer quiénes son los buenos y los malos. Nosotros en el podcast pues lo hemos comentado en muchas ocasiones realmente. Oda ha trabajado mucho su obra a manera de que no sepamos quiénes son los buenos o quiénes son los malos, ¿no? Porque finalmente los piratas son malos, de acuerdo al sistema que representan y por cómo la narrativa los ha llevado. Sin embargo, por cómo Oda ha narrado la historia, pues nosotros somos creyentes de que los buenos son los villanos, los piratas, ¿no? Los inmundos piratas. Porque Oda ha hecho estas liberaciones, las ha hecho ver como lo es un shonen, de una manera épica, en donde enalteces al bueno, ¿no? A los piratas, ¿no? Y los haces ver como los buenos, porque definitivamente están luchando contra una causa que no es la correcta, como es este caso. Entonces, retomando también un poquito lo que es lo que les mencionaba yo del derecho internacional, vamos a llamarle derecho internacional ese término, no sé a qué se refiera, pero bueno, vamos a decir que eso existe en One Piece. Se da este tema del derecho internacional y entonces nadie entra. Llega Luffy y se da cuenta de que hay problemas y la gente lo empieza a cuestionar porque pues él está violando el derecho internacional. Pero entonces a lo que vamos, Luffy está haciendo acción intervencionista dentro de un país. Un país en donde bajo las normas de la hegemonía, de convivencia social en la historia, para afuera, pues cumple. Por eso es que nadie entra.
pero por dentro pues está destruido, porque pues un país en donde la gente, como era el caso de Rebeca y toda su familia, ha perdido sus derechos, su integridad como ser humano literalmente, y es gobernado por una dictadura, pues sabemos que ya eso no existe. Y el diálogo no va a ser la solución, y así lo pinta Oda. Cuando todos los derechos, y vamos a llamar, cuando todos los derechos se terminan, no hay otra manera de cómo resolver este tema más que por la fuerza. Y eso es lo que ha hecho Luffy en Arabasta, en Dressrosa, y de cierta manera también lo hizo lo ha hecho en Wano y lo hizo en Skypiea. En todas las naciones donde ha llegado ha hecho lo mismo. Entonces aquí es donde nos empezamos a cuestionar qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es una pregunta bastante interesante que nos hace reflexionar ahorita sobre este tema. Es difícil, porque finalmente cuando lo vemos desde ese punto estamos viendo si es blanco o es negro. En lo personal yo creo que el blanco y el negro no existe, debemos de llegar a puntos medios, por eso es que existe el diálogo, por eso es que tiene que haber razonamiento y debe de haber tonos grises. Pero bueno, esta es la historia. Esto es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de lo que va en One Piece. Y creo que ahora lo estamos viendo reflejado en nuestro mundo real. Creo que no es, pues vamos a llamarlo sano, ¿no? O sea, ver cuando sabemos que algo está mal, voltear la mirada para otro lado. Y cuando algo ocurrió en donde ya las cosas cambiaron, pues yo creo que al menos hay que alegrarnos por la gente que hoy está en esa situación de que ya aunque sea ya dio un paso para salir de la situación donde estaba. Sabemos en qué termina Dressrosa. Sabemos en que, 1, termina derrocado el dictador. 2, el país regresa otra vez al sistema y se le devuelven sus derechos y garantías individuales como ciudadanos a todos los miembros del país. La Marina reconoce un error, pero ese, no fue un reconocimiento como tal de la Marina. Fue un reconocimiento como tal de una persona que estuvo consciente y de que su justicia así lo indica, que es el almirante Fujitora, ¿vale? Vicealmirante, perdón. Entonces, Luffy termina como el malo de la historia, como así ha sido durante toda la narrativa de One Piece. Pero volvemos a lo mismo, ¿quién es realmente el malo? ¿Qué es lo que nos deja de mensaje Oda? Vuelvo a lo mismo, no se lo está sacando de la manga, él lo está viendo en el día a día. Él dentro de su cultura ha visto también otras cosas porque le tocó vivir otras situaciones dentro de su país y dentro de su historia. Y bueno, pues llegamos a este punto del programa de por qué decidí también realizar esta bitácora basándome en esto. El fin de semana sabemos lo que ocurrió en el mundo y pues de antemano yo me siento muy feliz por nuestros hermanos venezolanos, a los cuales les mando un fuerte abrazo y los felicito porque ya dieron un gran paso, realmente. Pero sin embargo vi una división y lo menciono dentro de los dentro de los foros donde veía yo a gente de One Piece, en donde se dividieron completamente. Vuelvo a lo mismo, yo creo que no debe de existir ni un lado ni blancos ni negros, debemos de llegar a un punto intermedio en entender qué es lo que está pasando. La realidad es que no todos somos analistas geopolíticos. Todos platicamos en función a lo que vemos, estudiamos y comprendemos. Yo creo que fue un momento de alegría en general para la gente de Latinoamérica, en especial para Venezuela,
Y pues como ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, finalmente que pase lo que tenga que pasar, hoy avanzamos, hoy estamos felices. Y eso es otro tema que pues también pues nos hace cuestionarnos, ¿no? O sea, no sé si llamarlo héroe o villano, pero finalmente los personajes que se involucraron en esta historia de este fin de semana no fueron tal vez los que nos hacen más felices o nos llenan, nos complacen. Pero finalmente estamos viendo a los actores, no estamos viendo el resultado final. Esto es algo por lo cual también a mí One Piece me encanta y por cómo la obra de Ichiro Oda merece todo el respeto por cómo se redacta. O sea, finalmente es algo que nos permite reflexionar bastante. Nakamas, muchas gracias por haberme escuchado en esta bitácora y nos vemos en la que sigue. Recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales como Sombreros de Paja-podcast. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, Nakamas. Bye.